Ruth Henderson tenía 72 años cuando comenzó a entender que la soledad podía hacerle creer a una persona cualquier cosa. Vivía en una casa de madera clara en las afueras de Portland, una casa construida tabla por tabla junto a Harold, su esposo, durante casi 30 años. Harold había muerto 5 inviernos antes, en una madrugada tan silenciosa que Ruth todavía juraba escuchar el reloj de pared detenerse exactamente a las 4:13 de la mañana, el mismo minuto en que el hospital llamó para avisarle que el corazón de su marido simplemente se había rendido. Desde entonces la casa había quedado demasiado grande para una sola persona. El pasillo principal olía constantemente a lavanda seca y barniz antiguo, porque Ruth limpiaba los muebles obsesivamente para llenar el vacío de los días. Tenía una rutina tan exacta que parecía militar: despertarse a las 6, preparar café en una cafetera amarilla descascarada, alimentar a los pájaros en el jardín y luego sentarse cerca de la ventana con un viejo cardigan azul tejido por ella misma décadas atrás. Había aprendido a convivir con el silencio, pero nunca dejó de sentir el peso físico de él. Lo único que realmente iluminaba su semana eran las visitas de su hijo Michael, aunque últimamente esas visitas se habían vuelto rápidas, distraídas y llenas de conversaciones apuradas. Aún así, Ruth insistía en creer que aquello era normal. Repetía para sí misma que los hijos crecen, trabajan, se cansan. Se aferraba a esa explicación, como alguien que sostiene una taza caliente en medio de una tormenta. Durante más de 40 años, Ruth había trabajado como contadora en una pequeña empresa de suministros ferroviarios. Nunca fue una mujer extravagante. Mientras otras personas de su edad viajaban o compraban coches nuevos, ella guardaba recibos dentro de sobres etiquetados a mano y reutilizaba bolsas de té para ahorrar algunos centavos. Michael jamás supo que muchas veces su madre fingía no tener hambre para que él pudiera repetir el plato cuando era adolescente. Tampoco supo que Harold y ella pasaron años durmiendo en un colchón desgastado para poder pagar la universidad del hijo sin préstamos. Ruth veía el dinero como una especie de protección emocional. Para ella, ahorrar era amar. Y precisamente por eso, cuando Sandra mencionó una noche, casi llorando, que el matrimonio con Michael estaba atravesando una crisis terrible, Ruth sintió un miedo genuino. Sandra tenía una forma muy calculada de parecer frágil. Hablaba bajo, apretaba los labios como si estuviera conteniendo lágrimas y jugueteaba nerviosamente con un collar plateado que siempre llevaba puesto. Dijo que soñaba con hacer un viaje romántico por Europa para intentar salvar la relación antes de que fuera demasiado tarde. Ruth ni siquiera dudó. A la mañana siguiente fue al banco con un abrigo beige demasiado grande y retiró casi $8,000 de sus ahorros personales. Mientras firmaba los documentos, llegó a emocionarse pensando que quizá aquel viaje ayudaría a mantener unida a la familia. Lo que no sabía era que ese mismo dinero estaba financiando la tranquilidad de las personas que ya planeaban destruirla lentamente desde dentro. 2 días después de entregar el dinero, Ruth pasó la tarde organizando fotografías antiguas en la mesa del comedor. Era una costumbre que tenía cuando la ansiedad comenzaba a pesar demasiado. Extendía las fotos como si estuviera armando un rompecabezas de una vida que ya no existía. En una aparecía Harold cubierto de pintura blanca mientras construía la cerca del jardín. En otra, Michael sonreía con los dientes torcidos, sosteniendo un pez enorme durante unas vacaciones en un lago de Montana. Ruth todavía sonreía al mirar esas imágenes, aunque últimamente sentía algo raro en el pecho cada vez que pensaba en su hijo, como si la memoria estuviera intentando advertirle algo que ella se negaba a aceptar. Esa tarde, Sandra llamó para agradecer nuevamente el dinero y comentar detalles del viaje. Su voz sonaba dulce, exageradamente dulce, como alguien leyendo un papel ensayado. Habló sobre hoteles en Italia, restaurantes en París y un paseo en barco por Ámsterdam que supuestamente ayudaría a reconectar emocionalmente con Michael. Ruth escuchaba todo apoyada contra la encimera de la cocina,
mirando el vapor subir lentamente desde una sopa de tomate que había preparado para la cena. Cuando la conversación terminó, Sandra se despidió rápido, pero olvidó cortar la llamada. Ruth estuvo a punto de colgar también. De hecho, ya tenía el dedo sobre el botón cuando escuchó una carcajada seca del otro lado de la línea, y algo dentro de ella se congeló instantáneamente. La voz que escuchó después no tenía nada que ver con la Sandra suave y preocupada que conocía. Sonaba cansada, burlona y cruel, de una forma tan natural que daba miedo. Sandra comenzó a hablar con su hermana Karen como si Ruth ya no existiera, como si fuese apenas un objeto olvidado encima de una mesa. Dijo que estaba agotada de fingir paciencia con la anciana, que no soportaba escuchar las mismas historias repetidas sobre Harold y que sentía náuseas cada vez que Ruth intentaba abrazarla en las reuniones familiares. Karen soltó una risa baja antes de preguntar cuánto tiempo más tendrían que soportarla. Entonces llegó la frase que partiría la vida de Ruth en dos mitades distintas. Sandra dijo, con absoluta tranquilidad, que después del viaje finalmente comenzarían el proceso para meter a Ruth en un asilo. No, habló con culpa, ni siquiera con duda. Habló como alguien comentando una reforma en la cocina o un cambio de muebles. Ruth permaneció inmóvil en medio de la cocina, todavía sosteniendo el teléfono. El reloj de pared seguía haciendo tic-tac detrás de ella, el vapor de la sopa seguía subiendo lentamente. Un perro ladraba a lo lejos en la calle. Pero todo empezó a sentirse distante, como si el mundo hubiese dado un paso atrás. Y entonces Sandra dijo algo todavía peor, que Michael estaba completamente de acuerdo con el plan. Ruth no consiguió dormir aquella noche. Permaneció sentada en la oscuridad de la sala con una manta sobre las piernas, escuchando el viejo refrigerador vibrar en la cocina y observando las luces de los coches atravesar las cortinas cada pocos minutos. Había momentos en los que intentaba convencerse de que había entendido mal la conversación, de que quizá Sandra estaba exagerando para llamar la atención de su hermana. Pero entonces recordaba el tono exacto de su voz. No era enojo pasajero, era desprecio auténtico. A las 3 de la mañana fue hasta el baño y vomitó en silencio, apoyándose con fuerza en el lavamanos porque las piernas le temblaban. Lo más doloroso no era Sandra, era Michael, su hijo. El mismo niño que corría hacia ella cuando tenía pesadillas, el adolescente al que defendió trabajando turnos dobles para que nunca abandonara la universidad, el hombre que ella todavía esperaba ver entrar por la puerta los domingos con una sonrisa cansada y un abrazo rápido. Ruth comenzó a recordar pequeñas escenas de los últimos años que en aquel momento parecían normales. Michael insistiendo en revisar sus cuentas para ayudarla. Sandra preguntando cuánto valía exactamente la casa. Comentarios casuales sobre personas mayores perdiendo la memoria. Preguntas repetidas sobre documentos, seguros y testamentos. De repente, todo adquiría otro significado, como piezas de vidrio roto formando una imagen horrible y perfectamente clara. A la mañana siguiente, Ruth actuó como si nada hubiera ocurrido. Esa fue la primera decisión fría que tomó en muchos años. Preparó café, regó las plantas del jardín y hasta llamó a Sandra para desearles buen viaje antes de que fueran al aeropuerto. Sandra volvió a usar aquella voz suave y teatral, agradeciéndole por todo el amor que siempre les daba. Ruth sintió ganas de llorar mientras escuchaba, pero respondió con tranquilidad. Después de colgar, permaneció inmóvil frente a la ventana, viendo una hoja seca girar sobre el césped húmedo. Fue ahí cuando entendió algo aterrador. Si quería sobrevivir emocionalmente, tendría que dejar de actuar como madre por un momento y empezar a pensar como alguien que estaba siendo atacada. Esa misma tarde, buscó entre unos cajones antiguos una tarjeta de presentación amarillenta que Harold había guardado durante años. El nombre decía Margaret Hayes, especialista en patrimonio y sucesiones. Ruth todavía recordaba a Margaret, una mujer alta, de cabello gris muy corto y mirada firme, que había ayudado a Harold décadas atrás
durante un conflicto legal relacionado con unas tierras familiares. Ruth llamó con las manos temblando. Cuando Margaret respondió, ella apenas consiguió decir: «Creo que mi propia familia está intentando quitarme la vida que construí». Margaret aceptó verla aquella misma semana. Su oficina quedaba en un edificio antiguo del centro, encima de una relojería que olía constantemente a metal caliente y madera vieja. Ruth llegó usando un abrigo marrón oscuro, aunque el día estaba relativamente cálido. Se sentía extrañamente vulnerable, caminando por la ciudad sola, como si todo el mundo pudiera notar que algo dentro de ella se había quebrado. Margaret la recibió sin demasiadas formalidades. Seguía teniendo aquella postura recta y una voz firme que obligaba a las personas a hablar con honestidad. Mientras Ruth contaba lo ocurrido, la abogada no la interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas lentamente con una lapicera azul y observaba cada detalle de su expresión. Cuando Ruth terminó de repetir la conversación telefónica, casi palabra por palabra, esperaba escuchar alguna frase de consuelo, pero Margaret simplemente cerró la carpeta y dijo algo que le heló la sangre. «Esto es más común de lo que usted imagina». Ruth sintió un vacío horrible en el pecho al escuchar eso. Descubrir que existían hijos capaces de destruir lentamente a sus propios padres por dinero le pareció una de las cosas más tristes que había oído en minorías toda su vida. Margaret le explicó que muchas familias comienzan desacreditando pequeños olvidos cotidianos hasta construir una narrativa falsa de deterioro mental. Bastaba convencer a algunas personas equivocadas para que la autonomía de un anciano desapareciera casi por completo. Y Sandra, según todo lo que Ruth describía, parecía saber exactamente cómo hacerlo. Ese día, por primera vez desde la muerte de Harold, Ruth sintió que alguien estaba realmente de su lado. Margaret diseñó una estrategia silenciosa y meticulosa. Le pidió que no confrontara todavía a Michael ni a Sandra, que fingiera normalidad mientras organizaban todo legalmente. Durante las semanas siguientes, Ruth pasó por evaluaciones médicas completas con especialistas en neurología, memoria y capacidad cognitiva. Respondió preguntas matemáticas, ejercicios de lógica y entrevistas psicológicas larguísimas. Al principio, aquello le resultó humillante. Sentía rabia de tener que demostrar que todavía era capaz de pensar solo porque otras personas deseaban robarle la vida. Pero poco a poco comenzó a entender que cada documento firmado era una capa de protección alrededor de sí misma. Paralelamente, Margaret creó trusts legales, modificó beneficiarios bancarios y reorganizó propiedades para impedir cualquier intento de control externo. Ruth también cambió cerraduras, eliminó accesos compartidos a cuentas y escondió documentos importantes en una caja de seguridad privada que Michael ni siquiera sabía que existía. Cada pequeña acción le devolvía una parte de la dignidad que le habían arrancado, y mientras Michael y Sandra publicaban fotos sonrientes frente a canales europeos y restaurantes caros, Ruth pasaba las noches sentada en silencio frente a la mesa de la cocina, organizando pruebas contra las mismas personas por las que había sacrificado toda su juventud. Con el paso de los días, Ruth comenzó a recordar cosas que durante años había decidido ignorar para evitar conflictos. Era como si la conversación telefónica hubiera encendido una luz brutal sobre recuerdos antiguos que antes parecían inofensivos. Recordó la vez que Sandra elogió durante semanas un collar antiguo que había pertenecido a la madre de Harold, hasta que Ruth terminó regalándoselo sintiéndose culpable por no compartir. Recordó también cómo Michael siempre aparecía preocupado cada vez que ella hablaba de hacer donaciones o ayudar económicamente a alguien fuera de la familia. Incluso pequeños comentarios empezaron a dolerle de otra forma. Sandra diciendo que la casa era demasiado grande para una sola persona. Michael insistiendo en que Ruth debería dejar de conducir porque a cierta edad cualquier accidente podía pasar. Había manipulación escondida en frases aparentemente normales. Lo peor era entender que no había comenzado recientemente. Probablemente llevaba años ocurriendo.
Ruth pasaba horas sentada en el porche, mirando el jardín, mientras intentaba descubrir en qué momento exacto dejó de ser vista como una persona y comenzó a ser tratada como un patrimonio esperando ser heredado. A veces la rabia le calentaba el cuerpo entero. Otras veces sentía una tristeza tan pesada que apenas conseguía levantarse de la cama. Pero incluso en los peores momentos había algo nuevo creciendo dentro de ella: desconfianza. Y esa desconfianza empezó a mantenerla alerta. Fue entonces cuando Karen apareció. Llegó una tarde lluviosa manejando un coche plateado cubierto de barro seco en los costados. Traía una caja de galletas caras y una sonrisa exageradamente amable. Ruth entendió de inmediato que aquella visita no tenía nada de inocente. Karen nunca había mostrado verdadero interés por ella antes. Era una mujer de ojos pequeños y movimientos rápidos, el tipo de persona que observaba demasiado mientras fingía escuchar. Durante la conversación, comenzó a hacer preguntas cuidadosamente disfrazadas de preocupación. Preguntó si Ruth estaba durmiendo bien, si alguna vez olvidaba apagar el horno, si todavía recordaba tomar sus medicamentos en horario. Incluso observó discretamente los frascos sobre la encimera de la cocina mientras hablaba. Ruth respondió con calma, fingiendo no notar nada, aunque por dentro sentía un nudo helado en el estómago. Karen llegó a mencionar un supuesto residencial maravilloso, donde la madre de una amiga estaba viviendo feliz. Ruth entendió que estaba siendo evaluada, investigada, como si fuese un objeto defectuoso que necesitaba ser clasificado antes de ser removido. Cuando Karen finalmente se fue, Ruth cerró la puerta lentamente y apoyó la frente contra la madera durante varios segundos. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y por primera vez desde que todo comenzó, ella entendió la verdadera dimensión de lo que enfrentaba. No era una discusión familiar, era una conspiración cuidadosamente organizada alrededor de su vulnerabilidad. Aquella noche, Ruth abrió una botella de vino que llevaba años guardada en la despensa. Harold la había comprado para celebrar algo importante cuando llegara el momento correcto, pero nunca encontraron realmente una ocasión especial para abrirla. Ruth se sirvió una copa pequeña y permaneció sentada en la cocina, escuchando la lluvia disminuir lentamente sobre el tejado. La casa entera parecía distinta ahora. Antes le parecía un lugar lleno de recuerdos. Ahora comenzaba a sentirse como un territorio que debía proteger. Caminó habitación por habitación, observando detalles que nunca había valorado lo suficiente. Las marcas diminutas en el marco de la puerta donde medían la altura de Michael cuando era niño, el piso de madera ligeramente hundido cerca de la escalera porque Harold siempre apoyaba allí el pie izquierdo al subir, las cortinas florales que ella misma cosió durante un invierno especialmente duro. Todo aquello podía desaparecer si Michael y Sandra conseguían lo que querían. La idea de terminar en un asilo contra su voluntad le producía un miedo físico, animal. Ruth había visitado algunos lugares así durante el voluntariado en la iglesia. Recordaba pasillos silenciosos, televisores encendidos sin que nadie los mirara y ancianos sentados frente a ventanas, esperando visitas que nunca llegaban. Lo que más la aterraba no era la muerte. Era perder el derecho a decidir sobre su propia vida mientras todavía seguía completamente lúcida. En medio de esa angustia, Ruth comenzó a escribir todo en un cuaderno azul de tapas gastadas. Al principio solo anotaba fechas y frases sueltas, pero pronto aquello se convirtió casi en un diario de supervivencia. Describía llamadas, preguntas sospechosas, cambios de comportamiento y recuerdos antiguos que ahora parecían importantes. Había noches en las que escribía durante horas, porque sentía que, si no dejaba todo registrado, terminaría dudando de sí misma. Y algo curioso empezó a ocurrir. Cuanto más escribía, más claridad recuperaba. Como si poner el dolor en palabras le devolviera parte del control. En una de esas madrugadas, después de llenar varias páginas, Ruth levantó la mirada hacia la ventana oscura y pensó en cuántas personas mayores
debían estar viviendo situaciones parecidas en silencio, sintiéndose culpables por desconfiar de la propia familia. Si alguien está leyendo esto y todavía acompaña esta historia hasta aquí, quizá valga la pena contar desde qué lugar del mundo escucha relatos así. A veces uno cree que está completamente solo hasta descubrir que existen heridas parecidas escondidas dentro de otras casas aparentemente normales. Ruth cerró el cuaderno lentamente después de ese pensamiento y por primera vez en semanas sintió algo parecido a fuerza en lugar de miedo. Cuando Michael y Sandra finalmente regresaron de Europa, parecían dos personas viviendo una realidad completamente distinta a la de Ruth. Llegaron a la casa un domingo por la tarde con la piel bronceada, ropa nueva y un entusiasmo artificial que resultaba casi ofensivo. Sandra hablaba sin parar sobre hoteles en Mindovesa, Italia, vinos franceses y fotografías frente a canales iluminados en Ámsterdam, mientras Michael descargaba maletas del coche silbando distraídamente. Ruth los observaba desde la cocina, intentando comprender cómo alguien podía actuar con tanta normalidad después de planear algo tan cruel. Sandra incluso le entregó un pequeño imán de refrigerador con la imagen de París, como si aquello pudiera disfrazar la podredumbre que Ruth había escuchado semanas atrás. Durante la cena, Michael evitó mirarla demasiado a los ojos, y eso fue suficiente para que Ruth entendiera que la culpa existía, aunque estuviera enterrada debajo de la cobardía. Ella mantuvo la calma absoluta. Sirvió comida, sonrió cuando era necesario y escuchó historias del viaje mientras sentía el corazón golpearle fuerte dentro del pecho. Margaret le había advertido que no reaccionara antes de tiempo. Todavía necesitaban más pruebas, más registros, más seguridad legal. Pero había momentos en los que Ruth deseaba levantarse de la mesa y gritarles que sabía todo. Deseaba preguntar en qué momento exacto dejaron de verla como madre y comenzaron a verla como una cuenta bancaria esperando dueño. 2 días después, llegó el verdadero golpe. Michael apareció solo por la mañana, llevando una carpeta gris debajo del brazo y una expresión cuidadosamente ensayada de preocupación. Ruth supo inmediatamente que había comenzado. Él se sentó frente a ella en la sala y empezó a hablar despacio, usando ese tono excesivamente paciente que las personas utilizan cuando creen estar tratando con alguien frágil. Dijo que él y Sandra estaban preocupados por su bienestar, que vivir sola a su edad podía ser peligroso y que quizá había llegado el momento de considerar una comunidad senior. Ruth sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar exactamente las mismas palabras que Sandra había usado en aquella llamada telefónica. Michael abrió la carpeta y comenzó a mostrar folletos brillantes de residenciales para ancianos. En las imágenes aparecían personas mayores sonriendo artificialmente junto a jardines impecables y enfermeras perfectamente uniformadas. Él hablaba sobre seguridad, actividades recreativas y atención médica constante, pero Ruth apenas escuchaba. Estaba observando las manos de su hijo, las mismas manos pequeñas que una vez sostuvo para cruzar calles cuando era niño. Ahora aquellas manos deslizaban papeles sobre la mesa, intentando convencerla de abandonar la casa que había construido junto a Harold. Y lo más aterrador era que Michael realmente parecía creer que estaba haciendo algo razonable. Sandra apareció esa misma noche con una bandeja de lasaña casera y una expresión tan perfectamente calculada que Ruth sintió náuseas apenas abrió la puerta. Entró hablando suave, tocándole el brazo con falsa delicadeza y diciendo que todos estaban muy preocupados por ella. Ruth observaba cada movimiento de su nuera con una claridad nueva, casi dolorosa. Antes, confundía aquella atención exagerada con cariño. Ahora conseguía ver el mecanismo escondido detrás de cada gesto. Sandra dejó la comida sobre la cocina y comenzó a hablar sobre lo difícil que debía ser para una mujer de su edad mantener sola una casa tan grande. Mencionó accidentes domésticos, caídas, problemas de memoria y hasta noticias sobre ancianos que olvidaban apagar el gas. Lo hacía sonriendo, como si estuviera conversando sobre el clima.
Ruth permanecía sentada en silencio, escuchando todo mientras sentía un calor extraño subir lentamente por su cuello. Hubo un instante específico que jamás olvidaría. Sandra tomó una fotografía de Harold que estaba sobre una estantería y dijo que él seguramente querría verla segura y bien cuidada. Usó la memoria del hombre que Ruth había amado durante 50 años para intentar convencerla de entregar su propia vida, y fue exactamente ahí cuando algo dentro de Ruth terminó de romperse para siempre. Después de que Sandra se marchó, Ruth llamó inmediatamente a Margaret. La abogada llegó menos de una hora después, llevando una carpeta enorme y una expresión seria. Ruth le contó cada detalle de la conversación mientras caminaban lentamente por la sala. Margaret escuchó todo y luego dijo algo importante. Ya no están tanteando el terreno, ahora están acelerando el proceso. Aquella frase hizo que la situación pareciera todavía más real. Margaret explicó que muchas veces las familias comienzan con conversaciones amables para después aumentar gradualmente la presión emocional. Le recomendó instalar cámaras discretas dentro y fuera de la casa, grabar todas las conversaciones futuras y nunca firmar absolutamente nada sin revisión previa. Ruth aceptó todo. Estaba cansada de sentirse indefensa. Esa misma semana colocaron pequeñas cámaras cerca de la entrada, en la cocina y en la sala principal. También organizaron documentos, registros médicos y pruebas cronológicas de cada aproximación sospechosa de Michael y Sandra. Cuanto más avanzaban, más claro quedaba que la pareja había investigado formas legales de declararla incapaz. Había búsquedas impresas sobre poderes notariales, interdicción y control patrimonial. Ruth sintió un dolor indescriptible al ver aquellas pruebas organizadas sobre la mesa. Era como asistir al funeral moral de su propia familia mientras todavía seguían vivos. Los días siguientes se volvieron extrañamente tensos. Michael comenzó a llamar con más frecuencia, siempre usando el mismo tono preocupado y artificial. Preguntaba si Ruth había tomado sus medicamentos, si estaba comiendo bien, si había recordado pagar las cuentas del mes. A veces repetía preguntas que ella ya había respondido minutos antes, claramente intentando hacerla dudar de sí misma. Ruth entendió el juego inmediatamente. Margaret le había explicado que ese tipo de manipulación psicológica era común. Hacer que la persona mayor comenzara a cuestionar su propia memoria para volverla más vulnerable emocionalmente. Pero lo que Michael no sabía era que ahora todas aquellas conversaciones estaban siendo registradas cuidadosamente. Ruth incluso comenzó a notar pequeños detalles perturbadores. Cuando él visitaba la casa, observaba discretamente cajones, documentos y frascos de remedios. Sandra hacía comentarios aparentemente casuales sobre vecinos ancianos que ya no podían cuidarse solos. Todo parecía parte de una misma estrategia lenta y calculada. Y aún así, había momentos en que Ruth casi se quebraba emocionalmente. Algunas noches lloraba, abrazando una camisa vieja de Harold, guardada dentro del armario, preguntándose cómo había criado a un hijo capaz de participar en algo así. La traición económica dolía, pero la emocional era devastadora. Sentía que estaba enterrando a Michael en vida, viendo desaparecer poco a poco al niño que alguna vez creyó conocer. Una tarde particularmente silenciosa, Ruth salió al jardín trasero y permaneció sentada observando las hojas secas acumularse cerca de la cerca de madera. El otoño había comenzado a teñir todo de colores apagados, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió una claridad dolorosa sobre su propia vida. Había pasado décadas creyendo que amar significaba sacrificarse sin límites. Siempre cedía, siempre ayudaba, siempre perdonaba. Y quizá muchas personas que están escuchando esta historia entiendan exactamente esa sensación incómoda de dar demasiado por miedo a perder a la familia. Ruth pensó en eso mientras sostenía una taza tibia entre las manos frías. Si alguien llegó hasta este punto del relato, tal vez conozca a otra persona que necesite escuchar algo así. A veces compartir estas historias
ayuda más de lo que uno imagina. Porque hay manipulaciones que ocurren en silencio dentro de casas aparentemente normales, y el mundo casi nunca habla sobre eso. Después de varios minutos mirando el jardín vacío, Ruth tomó una decisión definitiva. Dejaría de reaccionar como víctima. La próxima conversación con Michael y Sandra no sería una defensa, sería el principio del fin para ellos. La oportunidad llegó más rápido de lo que Ruth imaginaba. Un sábado por la tarde, Michael y Sandra aparecieron juntos llevando otra carpeta y una actitud cuidadosamente ensayada de serenidad. Sandra incluso abrazó a Ruth apenas entró, fingiendo una ternura tan exagerada que resultaba ofensiva. Se sentaron en la sala mientras afuera comenzaba una lluvia fina que golpeaba lentamente las ventanas. Michael tomó aire varias veces antes de hablar, como si estuviera preparándose para una conversación extremadamente difícil. Dijo que habían encontrado un lugar perfecto para ella. Un residencial privado, elegante, con enfermeras las 24 horas, actividades sociales y atención médica permanente. Sandra añadió rápidamente que aquello no significaba abandonarla, sino darle calidad de vida. Ruth permaneció en silencio mientras escuchaba. Sobre la mesa había folletos brillantes, contratos preliminares y una lista de posibles compradores interesados en la casa. Aquello fue lo que más le dolió. Ni siquiera esperaban a que ella aceptara para comenzar a planear la venta de todo lo que construyó junto a Harold. Michael habló durante casi 20 minutos sobre seguridad, riesgos de caídas y preocupaciones familiares. Pero hubo un momento específico en que Sandra perdió ligeramente el control. Miró alrededor de la casa y dijo, casi sin pensar, que mantener una propiedad tan valiosa vacía era un desperdicio enorme. Ruth vio el brillo ambicioso aparecer por un segundo en sus ojos y entendió que finalmente había llegado la hora de destruir la máscara que ambos llevaban puesta. Ruth se levantó lentamente y caminó hasta el aparador antiguo de la sala. Sus movimientos eran tranquilos, casi serenos, lo cual confundió completamente a Michael y Sandra. Desde un cajón sacó una carpeta gruesa de color oscuro y volvió a sentarse frente a ellos. Durante algunos segundos nadie habló. El único sonido era la lluvia golpeando el vidrio. Entonces, Ruth abrió la carpeta y dijo con una calma aterradora, «Sandra, olvidaste colgar el teléfono aquella tarde». El silencio que vino después fue tan pesado que parecía ocupar físicamente la habitación. Michael quedó completamente inmóvil. Sandra parpadeó varias veces sin conseguir reaccionar. Ruth continuó hablando despacio, casi sin alterar la voz. Repitió frases exactas que había escuchado en aquella llamada. Comentarios sobre el asilo, sobre declararla incompetente, sobre controlar sus finanzas y vender la casa. A medida que las palabras salían de su boca, el rostro de Sandra comenzaba a deformarse lentamente entre rabia y miedo. Michael intentó interrumpir varias veces, pero Ruth no permitió. Luego, deslizó sobre la mesa copias de búsquedas legales, registros financieros, anotaciones cronológicas y documentos preparados junto a Margaret. Todo estaba organizado con precisión absoluta. Sandra finalmente explotó primero. Golpeó la mesa con fuerza y gritó que aquel dinero siempre había sido dinero de la familia. Y esa frase terminó de destruir cualquier resto de amor que todavía quedaba dentro de Ruth. Michael comenzó a hablar desesperadamente, apenas Sandra perdió el control. Intentó decir que todo había sido un malentendido, que jamás pensaron hacerle daño de verdad, que solo querían organizar las cosas antes de que fuera tarde. Pero cada palabra sonaba peor que la anterior. Ruth lo observaba con una mezcla extraña de tristeza y agotamiento. Ya no sentía aquella necesidad automática de protegerlo. Por primera vez en décadas, conseguía verlo como realmente era. Un hombre adulto que había elegido conscientemente participar de la destrucción emocional de su propia madre. Sandra seguía furiosa, caminando de un lado a otro de la sala mientras decía que Ruth estaba exagerando
y actuando como víctima. Incluso llegó a insinuar que personas mayores muchas veces interpretan mal ciertas conversaciones. Pero entonces Ruth retiró otro documento de la carpeta. La transcripción completa de la llamada, hecha legalmente a partir de las grabaciones guardadas en su teléfono. Sandra quedó completamente en silencio. Michael empalideció de una forma tan evidente que Ruth llegó a sentir pena por unos segundos. Pero esa pena desapareció rápido cuando recordó las noches de ansiedad, las visitas de Karen investigando sus medicamentos y los planes detallados para quitarle la casa. Finalmente, Ruth se puso de pie y dijo algo que jamás imaginó pronunciarle a su propio hijo. «Ustedes no van a tocar ni un centavo más de mi vida». Lo que ocurrió después fue el tipo de escena que permanece grabada para siempre en la memoria de una persona. Sandra comenzó a llorar, pero no eran lágrimas sinceras. Ruth conocía perfectamente la diferencia. Era el llanto desesperado de alguien que acababa de perder el control sobre aquello que consideraba suyo. Michael intentó acercarse a su madre, pero ella dio un paso atrás antes siquiera de que él pudiera tocarla. Ese gesto fue más doloroso para él que cualquier grito. Ruth entonces explicó con una tranquilidad casi quirúrgica todo lo que había hecho durante las semanas anteriores. Nuevas estructuras legales, cambios de testamento, protección patrimonial, bloqueo de accesos bancarios y directivas médicas imposibles de modificar sin pruebas reales. También les informó que cualquier nueva tentativa de manipulación sería registrada formalmente. Michael comenzó a llorar de verdad en ese momento. Repetía que había cometido errores, que Sandra lo había presionado, que nunca imaginó llegar tan lejos. Pero Ruth ya entendía algo importante. Las personas siempre revelan quiénes son cuando creen que nadie está escuchando. Sandra tomó su bolso violentamente y caminó hacia la puerta diciendo que Ruth moriría sola y arrepentida. La anciana apenas respondió. Esperó a que ambos salieran, cerró la puerta lentamente y giró la llave con manos temblorosas. Después se apoyó contra la madera y comenzó a llorar como no lloraba desde el funeral de Harold. Pero aquella vez no era solo dolor, también era libertad. Las semanas posteriores fueron extrañamente silenciosas. Michael dejó de llamar todos los días. Sandra desapareció completamente. Y por primera vez en muchos años, Ruth comenzó a experimentar una paz incómoda, casi desconocida. Al principio, el silencio dolía. Había momentos en que se sentaba automáticamente esperando escuchar el coche de Michael entrando en la driveway, solo para recordar segundos después que eso probablemente ya no volvería a ocurrir. Pero poco a poco, la ausencia dejó de parecer abandono y comenzó a sentirse como alivio. La casa también cambió. Ruth abrió ventanas que llevaban años cerradas, movió muebles del lugar y retiró objetos que conservaba únicamente por culpa emocional. Pintó la cocina de un tono crema claro y volvió a usar el tocadiscos antiguo de Harold durante las mañanas. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que casi había olvidado cómo era habitar un espacio sin tensión constante. Margaret continuaba visitándola ocasionalmente, no solo como abogada, sino como amiga. Fue ella quien insistió para que Ruth comenzara actividades fuera de casa. Al principio Ruth dudó, pero terminó aceptando participar de un pequeño club de lectura para personas mayores en la biblioteca local. Y algo inesperado ocurrió. Comenzó a reír nuevamente. No aquella risa educada que usaba con Sandra y Michael, sino una risa auténtica, espontánea, que le hacía doler el pecho después. Con el tiempo, Ruth también empezó a redescubrir partes de sí misma que había abandonado durante décadas. Retomó la jardinería, volvió a cocinar recetas antiguas de Harold y comenzó a hacer voluntariado ayudando a adultos mayores que vivían solos. Aquello la impactó profundamente. Descubrió historias silenciosas muy parecidas a la suya, hijos interesados únicamente en herencias, familias que desaparecían cuando el dinero dejaba de circular y ancianos tratados como estorbos en lugar de personas.
Cada relato le confirmaba que no estaba loca ni exagerando. Existía una crueldad silenciosa alrededor del envejecimiento que casi nadie quería admitir. Pero en medio de todo eso, ocurrió algo inesperado. Una tarde, recibió un mensaje de Emma, su nieta de 16 años. Hacía meses que no hablaban realmente. Sandra siempre controlaba mucho las visitas y las conversaciones entre ellas. Emma preguntó si podía verla a solas. Ruth aceptó sin saber qué esperar. Cuando la adolescente llegó aquella tarde, llevaba los ojos hinchados y una mochila negra colgando de un hombro. Apenas entró en la casa, abrazó a su abuela con tanta fuerza que Ruth sintió algo quebrarse dentro de sí otra vez. Aunque esta vez no era dolor. Era la sensación de que quizás todavía quedaba algo verdadero de su familia que valía la pena salvar. Emma tardó varios minutos en conseguir hablar. Permaneció sentada en la cocina, sosteniendo una taza de chocolate caliente entre las manos, evitando mirar directamente a Ruth. Finalmente, confesó que había escuchado discusiones horribles entre Michael y Sandra después de aquella confrontación. Sandra culpaba a Michael por haber arruinado todo, mientras él pasaba noches enteras bebiendo y diciendo que jamás imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Emma también admitió algo que dejó a Ruth completamente inmóvil. Sandra llevaba años hablando de la herencia delante de ella como si fuera un asunto garantizado. Comentaba cuánto valía la casa, cuánto dinero había ahorrado Ruth y cómo algún día todo eso sería de la familia. Emma confesó que cuando era más pequeña no entendía la gravedad de aquellas conversaciones, pero que comenzó a sentirse incómoda al notar cómo su madre trataba a la abuela con una amabilidad exagerada solo cuando necesitaba algo. Ruth escuchaba en silencio mientras la adolescente hablaba apresuradamente, como alguien que llevaba demasiado tiempo guardando algo dentro del pecho. Entonces, Emma comenzó a llorar y dijo la frase que Ruth jamás olvidaría. «Abuela, yo tenía miedo de que realmente te encerraran en uno de esos lugares». Aquellas palabras atravesaron a Ruth de una manera distinta, porque por primera vez comprendió que la manipulación de Sandra había contaminado incluso la vida emocional de su propia hija. Esa conversación marcó el inicio de una relación completamente nueva entre abuela y nieta. Emma empezó a visitarla todos los fines de semana. A veces estudiaba en la mesa de la cocina mientras Ruth preparaba galletas. Otras veces simplemente caminaban juntas por el vecindario hablando de cosas pequeñas y normales. Ruth descubrió que Emma adoraba fotografía y tenía el hábito extraño de registrar puertas antiguas por la ciudad porque decía que cada una parecía esconder una historia distinta. También descubrió que la adolescente se sentía asfixiada viviendo con Sandra, que controlaba cada aspecto de su vida y utilizaba culpa emocional constantemente. Poco a poco, Ruth dejó de verse únicamente como víctima de una traición y empezó a entender que todavía podía ser refugio para alguien. Mientras tanto, la vida de Michael y Sandra comenzaba a desmoronarse rápidamente. Sin acceso al patrimonio de Ruth, las deudas acumuladas del viaje por Europa y de otros gastos comenzaron a aparecer. Michael tuvo problemas en el trabajo después de faltar repetidamente y Sandra empezó a discutir públicamente con familiares por dinero. Personas que antes los admiraban comenzaron a alejarse cuando descubrieron partes de lo ocurrido. La imagen perfecta que construyeron durante años empezó a quebrarse desde dentro, exactamente como Ruth había sentido quebrarse su propia vida meses atrás. Meses después, Ruth recibió una llamada inesperada de Michael. La voz de su hijo sonaba envejecida, cansada de una forma que ella nunca había escuchado antes. Él pidió verla solo unos minutos. Ruth dudó durante horas antes de aceptar. Cuando Michael apareció en la puerta, parecía otro hombre. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y evitaba mirarla directamente a los ojos. Se sentaron en el porche donde Harold solía tomar café por las mañanas. Durante varios minutos, ninguno consiguió hablar demasiado. Finalmente, Michael admitió que Sandra había pedido el divorcio.
Las deudas habían destruido la relación más rápido de lo que imaginaban, y gran parte de las discusiones terminaban siempre en el mismo tema: el dinero de Ruth que nunca consiguieron controlar. Michael confesó que llevaba meses sintiéndose incapaz de dormir bien. Dijo que comenzó a recordar cosas de su infancia, sacrificios que había normalizado y momentos en que Ruth estuvo completamente sola, sosteniendo la familia, mientras él crecía sin notar nada. Incluso lloró al admitir que permitió que Sandra transformara lentamente su manera de ver a la propia madre. Ruth escuchó todo en silencio, y aunque todavía existía dolor dentro de ella, algo había cambiado profundamente. Ya no necesitaba que Michael entendiera completamente el daño para seguir adelante con su vida. La conversación terminó sin grandes reconciliaciones cinematográficas, y justamente por eso se sintió real. Ruth no lo abrazó llorando, ni prometió que todo volvería a ser como antes. Simplemente le dijo que algunas heridas nunca desaparecen del todo, pero que él todavía tenía tiempo de decidir qué tipo de hombre quería ser de ahora en adelante. Michael se fue llorando en silencio antes del anochecer. Ruth observó el coche desaparecer lentamente por la calle y sintió una tristeza tranquila, diferente de todo lo que había sentido meses atrás. Ya no era desesperación, era aceptación. Esa noche, Emma apareció para cenar y encontró a la abuela sentada en el jardín, observando las luces amarillas de las casas vecinas encenderse poco a poco. Sin decir nada, la adolescente se sentó a su lado, y por primera vez en muchos años, Ruth sintió que el futuro ya no le daba miedo. Había descubierto algo tarde, pero de forma definitiva. Envejecer no significaba perder valor, inteligencia ni dignidad. El verdadero peligro era permitir que otras personas decidieran cuánto valía su vida. La mujer que una vez confundió manipulación con amor, finalmente entendía que amor verdadero nunca exige silencio, culpa ni obediencia ciega. Y mientras el viento frío de la noche movía suavemente las flores del jardín que Harold había plantado décadas atrás, Ruth comprendió que todavía podía recomenzar, todavía podía vivir plenamente, todavía podía ser dueña de sí misma. Con el paso del tiempo, la casa dejó de parecer un lugar detenido en el duelo y comenzó a sentirse viva otra vez. Ruth reorganizó habitaciones enteras, transformó el antiguo despacho de Harold en una pequeña sala de lectura y llenó la cocina de plantas aromáticas que Emma le ayudaba a cuidar. También hizo algo que jamás habría imaginado años atrás. Viajó sola por primera vez. No fue un viaje lujoso ni extravagante. Tomó un tren hacia la costa durante un fin de semana, lluvioso solo para ver el mar y caminar sin prisa. Mientras observaba las olas golpear contra las piedras oscuras, entendió cuánto tiempo había pasado existiendo únicamente para sostener emocionalmente a otras personas. Había sido esposa, madre, soporte financiero, refugio emocional, pero casi nunca simplemente Ruth. Esa realización le dolió y al mismo tiempo la liberó. Durante una llamada con Margaret semanas después, ambas terminaron riendo al recordar cómo aquella mujer asustada que llegó, temblando al despacho meses atrás, ahora discutía inversiones, voluntariados y planes futuros con una seguridad completamente distinta. Ruth incluso comenzó a participar en encuentros comunitarios para orientar personas mayores sobre manipulación financiera y abuso familiar silencioso. Cada vez que compartía parte de su historia, veía rostros emocionados a sentir en silencio. Y eso confirmaba algo importante. Existen dolores escondidos dentro de muchas familias que el mundo finge no ver. Años más tarde, Ruth todavía pensaba ocasionalmente en Michael. Algunas heridas nunca desaparecen completamente, solo aprenden a ocupar menos espacio dentro del corazón. Ellos mantenían un contacto distante y cuidadoso, limitado principalmente por Emma, que siguió construyendo una relación fuerte con la abuela. Sandra desapareció por completo de sus vidas después del divorcio, y aunque hubo noches en que Ruth todavía lloraba recordando ciertas traiciones, ya no sentía aquella devastación absoluta que casi la destruyó.
porque agora entendía algo que antes jamás conseguiu enxergar. La dignidad de una persona no disminuye con la edad. El miedo, la culpa y la dependencia emocional habían hecho que aceptara pequeñas humillaciones durante años sin cuestionarlas. Pero sobrevivir a todo aquello le devolvió una versión de sí misma que pensó haber perdido junto a Harold. En la última escena de esa etapa de su vida, Ruth aparece sentada en el porche de la casa una tarde fría de otoño, observando a Emma fotografiar las hojas secas del jardín, mientras el olor de café recién hecho sale desde la cocina. La casa sigue siendo la misma. Las paredes, los pisos y las ventanas continúan guardando décadas de recuerdos. Pero la mujer que vive allí ya no es aquella anciana silenciosa y vulnerable que confundía sacrificio con amor. Ahora es alguien que aprendió, tarde pero de forma definitiva, que incluso después de las peores traiciones, todavía existe vida, autonomía y paz esperando del otro lado del dolor.